Nuestras emociones negativas no son mierda, son nuestra guía interna. Nos informan dónde está nuestra conciencia para que podamos comprender el dolor o la tristeza que hay debajo de ellas. Si las alejamos en lugar de procesarlas, irán más adentro de la mente subconsciente y se convertirán en puntos ciegos para perseguirnos en momentos inoportunos y ni siquiera sabremos por qué la vida se siente tan miserable a pesar de todos los pensamientos positivos y de intimidarnos a la luz. En resumen, se convertirán en nuestras sombras. Escapar, eludir o evitar cualquier parte de nosotros mismos no es un atajo para la autorrealización. Para entender esto mejor, vea mi video titulado Comprender la negatividad y su propósito. No puedes ignorar al elefante en el cuarto, ¿verdad? Existe una creencia general de que la ira, el miedo y otras emociones negativas son de alguna manera malas o incorrectas y todos están tratando de escapar de ellas. Especialmente las personas en el camino espiritual que están en la superación personal entran directamente en la bondad amorosa, que en realidad es como eludir espiritualmente. En lugar de sentir la ira, van a amar directamente. Uno tiene que sentir la ira primero, antes de amar el enemigo. Es ira saludable. Porque si soslayamos esa incomodidad de la ira, lo que nuestros cuerpos harán es producir demasiada beta-endorfina, que es una morfina natural, una sustancia entumecedora y aumenta el riesgo de enfermedades como la diabetes. Es por eso que según el doctor Mario Martínez, reconocido autor del Código Mente-Cuerpo, muchos monjes tibetanos tienen diabetes porque literalmente entran directamente en perdonar a todos porque no saben lo que están haciendo, sin procesar o sentir su ira. Nuestro sistema inmune no puede ser engañado. El pensamiento positivo o la bondad amorosa pueden ocurrir en un nivel intelectual, pero a menos que los incorporemos, sus buenos efectos en nuestras vidas son mínimos. Y la encarnación solo puede suceder después de que el cuerpo ha procesado la ira y el dolor. Si te estás diciendo a ti mismo, está bien, él es mi enemigo y yo lo perdono, tu cuerpo se va, sí, claro. No puedes engañar a tu sistema inmune. No puedes simplemente decir, ya no quiero sentir enojo y esperar que desaparezca sin ninguna repercusión. Terminas reprimiendo esos sentimientos y cuando lo haces, tu cuerpo reacciona liberando endorfinas. Cuando eso ocurre de forma crónica, es decir, su cuerpo tiene muchas endorfinas, afecta el metabolismo de la glucosa. Sus niveles de glucosa aumentan y la insulina disminuye y desarrolla diabetes tipo 2. Por lo tanto, la represión o supresión no es la respuesta. Las personas con diabetes son generalmente represivas de su ira, existiendo en un estado perpetuo sin alegría. Para tratar la diabetes es necesario lidiar con la ira. No tiene que ser explosiones violentas, lo que también aumenta el riesgo de ataques cardíacos. Puede ser una sensación suave y un procesamiento,
e incluso compartir con un compañero dispuesto a liberarlos conscientemente de la mente y el cuerpo. Tienes que encarnar los sentimientos, no solo intelectualizarlos para cosechar sus beneficios. Los estudios demuestran que las emociones afectan a nuestro sistema inmune más poderosamente que la genética, lo cual afirma el Dr. Martínez. Y nuestras emociones están definidas en gran medida por la cultura en la que nos encontramos. Por lo tanto, la cultura es más poderosa que los genes. Nuestras culturas dictan qué es aceptable y qué no, qué se nos permite expresar y qué no. Y diferentes culturas en todo el mundo tienen diferentes formas de definir eso. No es diferente con la comunidad espiritual. La espiritualidad también se basa en la cultura. Es por eso que los principios y prácticas espirituales en todo el mundo varían mucho. La espiritualidad occidental es muy diferente de las filosofías orientales. Mientras que los monjes budistas tienen mucho que enseñar al mundo occidental, también tienen mucho que aprender del oeste. Un matrimonio entre estas diferentes culturas y formas de vida, de hecho, podría reducir los conflictos internos y externos entre las personas y el mundo en general. El condicionamiento cultural tiene una gran influencia en nuestro comportamiento. Por lo general, las personas que están causando dolor al otro saben lo que están haciendo, porque les está funcionando. Es por eso que no quieren cambiar sus maneras de ser. Entonces, perdonarlos prematuramente sin procesar la ira primero es perjudicial para ti. Esto es especialmente cierto en el caso de relaciones abusivas. Ellos no necesitan tu amabilidad. De hecho, tu bondad engendra el abuso. En vez de eso, sé amable contigo mismo y vete si es posible. Porque cuando no eres amable contigo mismo, nadie más lo hará. Luego puedes perdonarlos en tu corazón y desearles lo mejor cuando estés a salvo. Pero necesitas la ira para inspirar la acción en primer lugar. En su mayoría, las personas que toman el camino espiritual son las que sufren inmenso dolor y sufrimiento. Están constantemente buscando una mejor manera y en ese estado de impotencia tienden a comprar cualquier cosa que prometa el nirvana. Se unen a estas organizaciones espirituales en las que la mayoría de las veces, en lugar de enseñar a las personas la autoaceptación, se les enseña el rechazo a sí mismos. Comienzan estas prácticas espirituales con la esperanza de formas de superación personal, pero a veces esos métodos son contraproducentes, ya que son, de hecho, formas de autoabandono. Esa es la raíz de todos los problemas, porque tanto como el pensamiento positivo funciona, pero cuando se usa positividad para escapar de nuestras heridas o trauma subconsciente, es más perjudicial que beneficioso. La ira es una reacción. Cuando ves que alguien es violado o maltratado, te enoja. Es como un instinto de autoprotección, ya que esa ira virtuosa te hará actuar tal vez, lo que eventualmente te conducirá a una sensación mejor, como el amor, la alegría, la paz, la bondad y por lo tanto la buena salud.
El sistema inmune sabe si realmente estamos amando, perdonando, cuidando o no. Y antes de que podamos dar esas cosas a otros, debemos dárselos a nosotros mismos. La ira es una emoción de cobertura para muchas otras capas de emociones subyacentes, como la decepción, el dolor, la tristeza y, en última instancia, una sensación de impotencia o no ser lo suficientemente bueno, sin valor. A veces estas emociones están profundamente enraizadas en nuestras experiencias de la infancia y en los encuentros traumáticos que no solo desaparecen con el pensamiento positivo. Debido a que ni siquiera somos conscientes de que existen, enterrados en lo profundo del subconsciente, impactan negativamente en nuestra vida cotidiana. La mente subconsciente es 30,000 veces más poderosa que la mente consciente. Por lo tanto, un pensamiento positivo consciente puede ser superado fácilmente por años de programación negativa subconsciente y creencias disfuncionales que estamos manteniendo dentro, inconscientes. ¿Y por qué duele sentir esas emociones incómodas? Se manifiesta como enojo. La ira es más alta en el escalafón que las otras emociones subyacentes, es decir, tiene una vibración más alta que los sentimientos de abatimiento, por ejemplo, porque la ira de alguna manera te hace sentir en control, como si pudieras cambiar las circunstancias no deseadas. Es el primer paso hacia la acción. Mientras te sientas impotente o desamparado, estás operando desde una mentalidad de víctima. Desde ese espacio, los cambios positivos o las afirmaciones son imposibles, ya que cualquier intento de escapar del uno mismo se presenta como una resistencia, y lo que resistimos persiste. Por lo tanto, un sentimiento de desaliento o desesperación es un sentimiento de desesperanza, de victimismo, y desde ese espacio la acción no puede ser inspirada. Hasta que la vibración se eleve desde ese estado de impotencia, que probablemente será la ira primero, antes de pasar a vibraciones más elevadas de amor, paz, perdón, etc. En cierto modo, es una forma de autoaceptación, donde primero sentimos las emociones negativas, las hacemos conscientes, las procesamos, comprendemos lo que nos informan sobre nosotros, luego las soltamos suavemente, antes de subir la escalera hacia otras emociones de vibraciones más elevadas. A veces necesitamos sentirlo para dejarlo ir. De lo contrario, se pudre y puede aparecer como un comportamiento pasivo-agresivo. Tenemos que entender de dónde viene el enojo. ¿Qué parte de nosotros mismos está doliendo que sentimos que queremos lastimar a otro? Luego ir allí, en nuestras mentes, y acunarnos. Estar incondicionalmente presentes con nosotros mismos. Es una forma de autocalmarse. Todo funciona de acuerdo con la ley de la atracción, que esencialmente dice que los iguales se atraen. Por lo tanto, si nos abandonamos en nuestros tiempos más difíciles, entonces seremos abandonados por la vida. Los demonios que viven dentro de nosotros son ángeles disfrazados. Solo tenemos que reconocerlos y liberarlos para que puedan extender sus alas y volar. Namaste.